Igualmente, Luis, gracias a usted. con Enrique Plata y con todos estos jóvenes que veo por acá. Mirla, muchas gracias. Ella ha sido nuestro lazo comunicante y ha sido muy amable y paciente porque ella ha tenido su problema bucal y ha hecho un trabajo excelente. Antes de comenzar, yo quiero dar las gracias por la invitación a Luis del Casal, al doctor Ernesto Villegas, que es el ministro, a la doctora Mirla, siempre atenta a la actividad del evento y en amable e inteligente contacto con nosotros. Yo le deseo mucho éxito a la Filben y encantada de estar aquí con Enrique y con Laya. En nombre de la Academia Venezolana de la Lengua, para mí es un honor estar con ustedes. Es hermoso que nosotros podamos salir y conversar, sobre todo con gente tan joven como la que veo acá. Yo escogí un narrador representativo de nuestra literatura, que es el doctor Uslar Pietri. Yo voy a ir conversando y leyendo algunas cosas para redondear una visión sobre cómo él ficciona la historia. Bueno, el doctor Uslar nació en 1906, murió en 2001 y vivió 94 años. Escribió durante 60 años. Publicó 7 novelas, ensayos y 2 libros de poesía, que son Manoa y El hombre que voy siendo. Su primera novela fue Las lanzas coloradas. En bachillerato tienen que haber leído Las lanzas coloradas, que es sobre la guerra de independencia. Esa novela ficciona desde los comienzos de la independencia hasta los años terribles 13 y 14, que eran los años de la guerra-muerte. Eso es lo que ficciona. Pero ¿cómo lo hace el doctor Uslar? Por ejemplo, Bolívar y Boves, que eran los contrincantes, no aparecen de bulto. Domingo Miliani dice que ellos aparecen como refigurados, pero no tan presentes. Bolívar en esa novela es una fuerza espiritual, y eso es muy interesante. Es una fuerza que está en la boca del pueblo y en la boca de los esclavos y de los guerreros. A Boves se lo pinta de una manera poética, más bien diríamos, pero muy fuerte, ¿no? Toda la violencia de Boves poéticamente representada. Y las mujeres, aparecen mujeres que van detrás de las tropas y mujeres que son violadas, blancas que son violadas en las haciendas. ¿Cómo escribe Uslar esto? Uslar a los 23 años se gradúa de abogado y lo mandan, como su papá trabajaba con Gómez, era un militar de Gómez, pues lo mandan a la legación diplomática de París. Él dice que él llegó a París y que él no sabía muchas cosas, se consideraba que no estaba preparado, pues, que la universidad nuestra no preparaba como para entender Europa o estar en Europa. Entonces, que para él París fue algo maravilloso. Pero él compartía allá con Carpentier, con Asturias, con toda la gente del surrealismo. Ese era su medio. Y aprendió pues, entonces muchísimo. Un hombre joven, inteligente, con una mente organizada, y entonces aprende mucho de esa gente. Y empieza a escribir. Se cumplen en 1930 100 años de la muerte del Libertador. Entonces él dice, ¿qué podemos hacer aquí en esta embajada por Venezuela, por el Libertador, para celebrarlo? Él inventa un guión cinematográfico, se lo presenta a alguien y aquello no va porque no hay el dinero. Toma ese guión y entonces empieza a escribir Las lanzas coloradas, que es la guerra, ¿no?, nuestra. Él dice que la escribió en la primavera de París, frente a una ventana, y él no se movía de ahí, pero que a él toda la fuerza de Venezuela, se le venía encima su inconsciente. ¿Por qué, Luis? Porque este señor tiene una trama familiar muy interesante. Nosotros siempre lo hemos visto y sabemos que es un hombre de derecha, pero era un hombre reflexivo.
y no era un hombre grosero. Y entonces, en su familia, un ancestro de él, un ascendiente, firmó el acta de independencia, Felipe Coto. Su abuelo se llamaba Juan Uslar. Era un coronel inglés que vino a Venezuela con 300 soldados y 32 oficiales. Llegó a Margarita. Y se viene a auxiliar a Bolívar en la batalla de Carabobo. Él fue el auxiliar. Después él se quedó aquí, hizo familia, y él es el bisabuelo de Uslar. Entonces, este señor, me imagino que en la mesa cuando comía o en la noche cuando hablaban, eso lo iba absorbiendo el niño, pues él como niño, como joven, y eso es lo que después sale. Miren, hay muchas cosas que están en el ADN, como unas memorias, que salen y no sabemos cuándo. Bueno, yo me voy a permitir leer algunas cositas aquí sobre la ficción en Uslar. Dice, él recrea personajes dramáticos, como Lope de Aguirre, Juan de Austria. Ellos orientan la construcción de la trama, el manejo del contexto, el sistema de tiempos verbales, las técnicas narrativas, toda la estrategia retórica. Pero ocurre lo siguiente, la historia es ciencia y no arte. Tiene pretensión de verdad al exponer los acontecimientos. Pero tanto la historia como la ficción pertenecen al campo narrativo. Las dos tienen que contar. Ahí hay una similitud. Uslar reconstruye y cuestiona versiones ya preestablecidas de personajes como Simón Rodríguez o Juan Vicente Gómez y los sucesos de la independencia. Rige su lírica, él tiene su lírica personal. Mire, uno cuando lee Las Lanzas Coloradas siente que ese lenguaje es muy duro, porque es un lenguaje duro, con una adjetivación muy dura. Sin embargo, él tiene su lírica personal. Hay que descubrírsela, ¿no? Entonces, esa lírica personal, nacida de un estilo muchas veces duro y objetivo, de adjetivación realista y de cuidado fraseo rítmico. De esta sobriedad, trasunto de su criterio selectivo, nace la poesía fulgente en los lugares de su alma, limpidez acuática de la Orinoquía, o viento marero que traza la geografía del Perú, melancolía del transeúnte, Rodríguez, Miranda, Bolívar, siempre lúcido el transeúnte frente a la novedad, trabaja la muerte, verde, negra, roja, en el camino de América o de España. Hay dos visiones de la historia según Braudel, un historiador, ¿no? Él dice que existe la historia episódica, por ejemplo, las batallas, ¿verdad? Esos son episodios. Las revoluciones son episodios. Pero que hay otra historia que no es la episódica, que es la historia lenta, silenciosa, la que construye los pueblos. Esa que está en la casa, al atardecer, esa que está en los mercados. Braudel dice que esa historia lenta es la que construye los pueblos. Bueno, Uslar trabaja las dos, porque trabaja el episodio, pero trabaja también la vida, por ejemplo, en los cuentos, cómo es la vida de un pueblo, cómo son las atmósferas de los campos. Él dice de la historia, Uslar, la he sentido viva en mi vida de venezolano. He asistido a su nacimiento en mis horas de acción política. He tratado de revivirla en las horas de ficción. He meditado con ella porque en la historia está la clave de nuestro propio ser. Y lo que hagamos depende mucho de la manera en que vamos a enfrentar el presente. Hay una segunda novela de Uslar, que es El Camino del Dorado. Esa novela es de 1947, fíjate, publica en el año 31, pasan muchos años y viene el año 47. Pero ¿por qué ese lapso? ¿Por qué no escribió en ese lapso? Porque hizo política. Él trabajó en el gobierno de López Contreras y en el gobierno de Medina. Él fue ministro de Economía
en el gobierno de Medina. Y la política, él dice que él hizo política, que para él la política era un impedimento muy grande para escribir. Igual que cuando hacía el programa de valores humanos, el preparar los programas le quitaba muchísimo tiempo. Pero esa es otra fase pues, de él. La segunda novela, El Camino del Dorado, es la epopeya del tirano Aguirre. El tirano Aguirre está en muchas versiones de diferentes países, desde su tiempo hasta acá. La última versión sobre el tirano Aguirre que yo leí fue hace unos 5 años, una escritora española, Ángela Reyes, escribe sobre Aguirre, pero lo coloca en la selva con Amazonas, es decir, que ficciona ella seres míticos. Y es muy interesante cómo el papel de la mujer se ve en esa novela con relación a las Amazonas. Entonces, recuerdan ustedes que el tirano Aguirre, personaje que desde el Perú, él fue atacado en el Perú por un regidor y él se venga del regidor, prepara una expedición de hombres, se viene por el río Marañón, entra a Amazonas, llega a la Margarita, como era loco, pues se baja a caballo hasta Barquisimeto. Y ahí en Barquisimeto él muere, en la meseta neosegoviana, ahí él muere. Gutiérrez de la Peña era quien regía ahí en Barquisimeto y él lo mata. Mata a su hija. ¿Por qué? ¿Por qué mata a la hija? Porque la hija va a ser violada después de su muerte. Elvira se llamaba la niña. Bueno, todo eso está registrado en diferentes crónicas. ¿Por qué Aguirre decide rebelarse contra España? Él decía que el dorado era un mito, era como el mito del traje del emperador, que el verdadero dorado eran los reinos del Perú. Y entonces escribe la carta, aquella carta al rey Felipe II, ¿no? Una carta dramática donde él dice, no, les voy a leer algo de la carta. Esa carta, Bolívar, en una oportunidad, ya después de Carabobo, quería que publicaran la carta en un periódico de Maracaibo, en el Correo de Maracaibo, pero no la publicaron porque es demasiado dramática, ¿no? Bien. Aquí está. Hay un capítulo titulado El peregrino donde él asienta su credo libertario. La carta de rebeldía al rey Felipe llega al lector a través de la voz de Aguirre, quien se la dicta a Pedraria. Pedraria era uno de los que sabía escribir en el grupo de Aguirre. Y dice, pensemos que esto va dirigido a Felipe II y que él era el rey de un gran imperio. Es decir, como un hombre en un barco que va por el río escribe esa carta contra aquel rey. Porque aquí en América los españoles eran muy maltratados. Aquí la norma era la pobreza para ellos, muy pocos obtenían el oro. Y dice, esta carta intercala asociaciones con el periplo trágico del emisor. El primer párrafo lo define, el primer párrafo lo identifica y el último lo define. Lope de Aguirre, tu mismo vasallo, cristiano viejo de medianos padres, hijo hidalgo, natural vascongado en el reino de España, en la villa de Oñate, vecino, hijo de fieles vasallos, en tierra vascongada y rebelde hasta la muerte por tu ingratitud, y firma Lope de Aguirre el peregrino. Una característica de esta novela y de todas las novelas de Burles es el uso de los refranes.
Uslar sabía muchos refranes, él tenía en su archivo un archivo muy rico en refranes venezolanos. Ahí ya empieza a usar él el refranero. Bueno, estas dos novelas forman un conjunto porque tienen características semejantes. Hay narrador omnisciente y hay diálogo. Eso es lo que más se maneja ahí, y el refranero. Pero vienen después dos novelas de Uslar sumamente interesantes y que fueron muy mal recibidas, que forman lo que se llama El laberinto de Fortuna. Laberinto de Fortuna. Fíjense, la palabra fortuna, ya fortuna indica que no es el trabajo, sino es la fortuna, el azar. Iban a ser 3 novelas y él escribió 2. Escribió 2 novelas, que fueron Estación de Máscara y un retrato de la geografía. Para yo venir acá, yo quise releer esas 2 novelas, porque a veces no releo los libros, para que me quede la impresión del primer libro. Porque esa impresión es muy válida. Pero me puse a releer esta. ¿Por qué? Porque cuando yo la leí me pareció fastidiosa la primera vez. Esta vez la leí ya con otros ojos. Miren, Estación de Máscaras y Laberinto de Fortuna, ese es el tiempo, desde el momento en que cae Gómez hasta que llega Pérez Jiménez en el momento 50, que ahí se forma la base de la Venezuela contemporánea. Esa es la base histórica de la Venezuela contemporánea. Yo recomendaría la relectura de esas 2 novelas. Un personaje, y es la vida de Caracas, básicamente, porque la política se definía desde acá, desde la capital. Yo recomendaría releerla. Tiene un problema, diríamos, de estrategia retórica, que hay mucho diálogo. Y entonces uno se cansa un poco. ¿Pero por qué hay tanto diálogo? Porque está narrando la salida de Gómez, y en la época de Gómez nadie podía hablar. Pero yo creo que los ha podido moderar un poquito más. Pero los diálogos son fantásticos. Ahí está Collado, es un muchacho universitario, inteligente, que participa del año 28. Matan ahí en la rebelión de estudiantes a un policía. Ese policía tenía un hijo llamado Lázaro. La familia de Collado ayuda al muchacho por sentido de culpa, ¿no? Entonces, pero luego este muchacho se convierte en un corrupto durante la época de Pérez Jiménez. Entonces, esta novela, yo creo que, sobre todo para la gente que estudia historia, ofrece claves muy importantes. Y tiene humor, porque es el momento en que se forman los partidos políticos, los sindicatos, que aquí no había nada de eso. Y sobre todo, mire, en esas novelas, la presencia de José Rafael Pocaterra, es decir, dentro de la gente de Caracas de esa época estaba Pocaterra. Pocaterra era cáustico, sarcástico, y así lo pinta. Pero nadie sabía más del petróleo que Pocaterra. Así lo pintan en la novela. Quienes quieran trabajar el rentismo petrolero, pues ahí tienen una fuente. Y hay otra cosa que se busca ahí, la identidad del venezolano. Zulca es una mujer protagonista, es una mujer fina, hermosa, pero salvaje. Y entonces él dice que, en cierto modo, eso representa lo que es Venezuela. Ella no es completamente Venezuela, pero hay ciertas características de finura y al mismo tiempo de salvaje, ¿no? En el ser venezolano. Bien, sigo yo con mi cuento. De esta novela, que termina en el año 50, en el año 76, él publica una novela que se llama Oficio de Difuntos. Esa es la novela de Gómez. Quien quiera, se inscribe dentro del ciclo de las novelas de los dictadores, ¿verdad? Pero en una entrevista que yo tuve la oportunidad de hacerle 2 entrevistas porque hice un trabajo sobre él hace muchos años, y él me dijo, mire, Rosalina, de los que han escrito sobre dictadores, el único que conoció al dictador fui yo,
porque como su papá era militar de Gómez allá en Maracay, él comía con los hijos de Gómez y estaba en la misma casa de Gómez, y dice que iban mucho a Huigüe, a las haciendas. Pensemos que cuando Uslar se va de 29 años, en el año 29, menos años, tenía 24, a París, pues estaba grandota y conoció a Gómez de cerquita, porque Gómez cayó en el año 35. Entonces, ¿cómo historia de la Gómez? A través del idiolecto, es decir, del habla andina, el habla propia de, propio de, el habla andina. Eso es maravilloso. Mire, yo no me imagino cuántas horas trabajó ese señor haciendo esos diálogos, más que diálogos monólogos, porque Gómez monologaba mucho. Entonces, el trabajo retórico del monólogo y del habla andina es de verdad respetable. ¿Qué pinta él de Gómez? Pues pinta que era un dictador, pinta la crueldad de la rotunda, dice que en la rotunda todos los presos parecían gallos desplumados. Pinta la rotunda, la situación de Venezuela. Venezuela entró al siglo XX cuando cayó Gómez. Entonces todo aquel atraso de la Venezuela rural, pero así todo él hizo una reforma fiscal que no se había hecho, hizo carreteras y eso aparece ahí. Los referentes del lenguaje eran zoológicos. Por ejemplo, a la oposición. Llegó un momento en que él tenía la oposición ahí ya un poquito más calmada, ¿no? Los nombra como consejo asesor. Él era muy inteligente, él venía del campo, pero tenía una gran inteligencia y era brujo. Entonces, en la novela los nombra como consejo asesor y entonces dice la frase, muy bueno, un potrero, ahí es donde hay que ponerlos. Bien. Bueno, la característica de esta novela como narración es la siguiente. La novela comienza cuando el padre Solana, que es el padre Borges, el padre Solana tiene que escribir, Gómez se murió, y él tiene que escribir el discurso mortuorio. No me acuerdo cómo se llama eso ahorita, eso tiene un nombre. Él tiene que escribir el discurso, el padre. Pero ese era un padre poeta, y un padre mujeriego, y un padre que por ejemplo, en la vida real, un romántico, y era miedoso. Entonces él tenía, se vislumbra el gran temor ahí en la novela que él tenía para escribir eso cuando sabía que ya en la calle había manifestaciones de alegría por la muerte de Gómez. Entonces la novela arranca con ese momento en que el padre Solana tiene que escribir la novela, de ahí parte todo el desarrollo. Solana relata, Solana rememora. Ese es el hilo de esa novela. La novela no fue bien recibida tampoco cuando se publicó. Lo que pasa, por ejemplo, con Laberinto de Fortuna, cuando se publicó había gente del gobierno, de esos gobiernos, que estaban vivos todavía y estaban siendo cuestionados. Y aunque ustedes no crean, todavía hay gente gomecista todavía, o de familias gomecistas. Y eso se respeta, porque él tuvo bueno y malo. Bueno, seguimos entonces con este cuento de las novelas para... ¿Cuánto tengo, Mirla? Voy a escoger, si no doy con todas, por lo menos con... Ay, Dios. Bueno, en esos 7 minutos yo les voy a decir lo siguiente. La novela de Simón Rodríguez, esa novela es la novela más emotiva de Uslar, porque él dice que desde niño él amó a Simón Rodríguez, se le enseñaron en su casa quién era Simón Rodríguez. ¿Qué hace él para redondear, diríamos, o para caracterizar a ese personaje? Él hace una mezcla de géneros. Pone cartas de Libertador, cartas de don Simón Rodríguez, pone ensayo, textos dramáticos,
narración omnisciente, es decir, que todo eso está mezclado ahí. Por ejemplo, el género epistolar sirve de pronto para definir, se convierte en una acción, una carta, para definir una acción. Y dice la isla de Robinson, ¿por qué? Porque Robinson, Rodríguez, era una isla. Desde que lo dejaron como expósito en una casa, en la casa de los Carreños, él se convierte en una isla, se va a París, pobre, ahí es otra isla, regresa a América, va al Perú, es otra isla, en Perú se encuentra con Bolívar. Aquí lo interesante es que el narrador a Bolívar y a Rodríguez los pone a la par, es decir, tú conoces la historia de Bolívar a través de Rodríguez, se ve cómo él influye sobre el Libertador y cómo se encuentran en el Perú. Y Uslar cree en el destino, lo manifiesta en sus novelas, él dice que el destino existe y que se conjugaron Bolívar y Rodríguez en Perú, en los triunfos del Perú, y dice que él oía, porque la voz es muy importante en esa novelística, cómo a Bolívar lo aclamaban voces españolas y voces quechuas. Esa es una novela para ser oída. Y la última novela, que es la de Don Juan de Austria, entonces empiezo con esto, dijeron que Uslar se había copiado, que eso era ¿cómo se llama? Un plagio. Ocurre esto, hay un escritor español muy mediano y viejo, un jesuita, que tiene un librito llamado Jeromín. Jeromín ha hablado sobre Juan de Austria, Carlos V, Felipe II y la España de ese momento. Uslar mismo dice, no, yo vi el libro de Jeromín y cuando yo vi ese libro de pronto vi un gran personaje. ¿Por qué? Porque Juan de Austria era hijo, 3 minuticos, mira así. Entonces se convirtió en un cuento. Juan de Austria era hijo del rey Carlos V, que era dueño de toda Europa. Pero como era hijo natural y eran muy católicos, escondieron al muchachito en una villa llamada Leganés. Cuando ya el muchacho está grande y tiene como 15 años, se lo llevan a la corte y le dicen, no, usted es hijo del rey. Entonces se imaginan la impresión de aquel muchacho y cómo toma aquello. El rey Felipe II era muy egoísta. El rey Felipe II ha sido historiado como un hombre que ejercía un poder cerrado absoluto sobre España y América. Y fue muy egoísta con él. No le dieron el tratamiento que le daban a los demás de alteza, sino lo llamaban excelencia. Había otros hijos naturales a los que le llamaban alteza, a él no. ¿Por qué? Porque pasado un tiempo, don Juan tenía exuberancia guerrera, era un gran guerrero, y eso no le gustó al rey, porque el rey no aceptaba a ninguno que estuviese sobre él. ¿Qué hace el rey? Entonces, ¿qué hace el rey? Lo manda a Flandes. En ese tiempo la corona española tenía 2 frentes, Flandes y los turcos. Perdón, antes el triunfo en Lepanto, el triunfo en la batalla de Lepanto. El rey, en vez de felicitarlo, lo regaña, lo maltrata. Y por último lo manda a Flandes, donde sabía que lo iban a matar, porque estaba muy mala la guerra en Flandes. Entonces, este personaje trágico, pues dio para una gran novela. En ese momento llamaron a Uslar y le dieron ¿cómo se llama? El premio Príncipe de Asturias. Pero no se lo dieron solo por esa novela, sino por su contribución a la novela histórica en Latinoamérica. Yo, muchachos, los invito a que hagan una relectura de estas novelas para saber un poco de Venezuela. Les digo una cosa, era un hombre de derecha, pero era un hombre de trabajo y era un hombre honesto y no era grosero. Amó muchísimo a Venezuela. Muchas gracias, Amelia, y a todos por la invitación.